Tertulia Ciudadana con Julián Avilero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en directo en Onda Cero, Puerto Llano y Más Televisión cuando son las 12:20 en punto del mediodía de este 7 de febrero de 2023. Tenemos 6 graditos de temperatura, pero hace fresquito. Incluso vuelve la lluvia a Puerto Llano y a toda la provincia de Ciudad Real. Este martes les traemos dos temas de candente actualidad. Tanto es así que el Consejo de Ministros aprobó en la mañana de este martes una revisión de esa famosa, ya desde hace 3 meses, ley del solo sí es sí. Ahí lo están viendo en imágenes. Una ley que en los últimos tiempos rebaja las condenas de los condenados por abusos sexuales. Esa ley que se implantó desde la manada, y que promovida por la ministra de Igualdad, Irene Montero, y que ha sido revisada en solitario por el Partido Socialista ante las disputas con sus compañeros de coalición Unidas Podemos. Ese será el primer tema de la tertulia ciudadana de este martes. Luego pasaremos a esa cumbre internacional entre España y Marruecos que tuvo lugar la semana pasada con la presencia en el país africano del presidente del Gobierno Nacional, Pedro Sánchez. Tendremos muchas preguntas sobre todo lo acontecido, pero sobre todo en este primer tema de la ley del sí solo es sí, habló este lunes el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, que se refirió de esta manera al intento de revisión del Gobierno nacional. Escuchamos al presidente regional. Así no se va a ningún sitio. Ahora tenemos una polémica que yo agradezco que el Gobierno y el presidente hayan planteado, que tiene que para que la ley del sí es sí pueda seguir siendo una ley del sí es sí, sí o sí hay que rectificar. Es así de sencillo. Y no pasa nada por equivocarse. Claro. Es grandioso poder reconocer en un momento determinado incluso que uno se equivoca. Si el proyecto de la ley del sí es sí, en vez de ser idea de una ministra de Podemos, hubiera sido idea de una ministra del PSOE, con lo que está pasando y los excarcelados violadores en la calle, nos estaban movilizando en la calle y nos estaban llamando de todo. ¿Qué pasa? ¿Que es bueno porque es suyo? Tan bueno o tan malo como la realidad misma. Incluso ministros, ministras en este caso, que piensan que como lo han hecho ellas, ya lo que hacen es, primero, como es suyo es de izquierda. Pues no, puede ser tremendamente reaccionario lo que salga del Parlamento. Y segundo, que todo el que no está de acuerdo ya es un enemigo. Así no se avanza, así no se va a ningún sitio. Como digo, estas son las palabras de Emiliano García Paje este mismo lunes en la localidad conquense de Villamayor de Santiago. Y como digo, este martes ha sido revisado. Por cierto, que si se quieren comunicar con este programa, con la tertulia ciudadana, tienen un modo de hacerlo para hacernos cualquier consulta, cualquier pregunta, cualquier dato sobre estos temas que vamos a tratar en este martes 7 de febrero. Se tienen que dirigir vía WhatsApp al número de teléfono 643 58 63 28. Se lo repito, 643 58 63 28. Ahora trataremos profundamente los datos que han sido revisados o lo que se pide revisado del Gobierno Nacional en solitario. Vuelvo a reincidir por el Partido Socialista, pero voy a pasar a presentar a los tertulianos que me acompañan este martes 7 de febrero. Empiezo con Manuel Tabas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? De momento seguimos bien. Seguimos bien, ¿no? Y ante las declaraciones te digo que Paje tiene más razón que un santo. Y hablando de santos, yo que soy creyente, Paje es santo de mi devoción. Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas. Rosa. Buenos días. ¿Y quién te dice que no? Exacto, Empezamos fuerte. Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, muy bien. Y
una vez más quiero felicitar públicamente al presidente Paje. Ya sabéis que yo no soy votante del PSOE y no voto en Ciudad Real, pero quiero decir lo que dice él. Paje tiene razón, tiene la libertad, la capacidad y la valentía de decir siempre lo que piensa de las políticas del Gobierno de España. Y desde aquí le felicito porque es que tiene razón. Es una ley que sí o sí hay que modificarla. Hay que decir, y me va a permitir Julián antes de saludarle, que no solo Emiliano García Paje, sino la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, ya avisó de que Castilla-La Mancha, y lo dijo en el Consejo de Gobierno, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno la semana pasada, que el Gobierno de Castilla-La Mancha pidió que se revisara esta ley. Julián Gómez, ¿cómo está? Pues muy bien, encantado de estar aquí otra vez con vosotros, con todos nuestros compañeros tertulianos y un poco corroborando lo que han dicho ya mis dos compañeros, que los que me han precedido, con relación a nuestro presidente Emiliano García Paje. Rectificar es de sabios. Sí. Titular. Bueno, Arcos, ¿cómo está? Muy buenas. Pues muy buenas, muy a gusto aquí como siempre. Pues yo también estoy de acuerdo con lo que ha dicho Paje. Sin embargo, hay que decir que, bueno, que con todas las cosas buenas y la cantidad de leyes que se han aprobado en el Gobierno en este tiempo, sobre todo en beneficio de autónomos y de los más débiles, se han aprobado tantas leyes y tan importantes que, bueno, que una ley que no ha sido aprobada o meditada suficientemente, pues no debe de empañar toda la política hasta aquí, hasta esta ley. Yo creo que esta ley lo que ocurre es que sí hizo muy deprisa. Había mucha prisa por parte de la ministra de que esto saliera arriba. Y aunque es una ley que se aprobó como toda en el Consejo de Ministros y con jueces tan importantes como Grandes Marrascas, es evidente que no estuvo... No actuó de juez, era ministro. Ya como ministro, pero era juez, como ministro. Entonces, pues aún así... Pues es evidente que ha sido una ley con muchas fisuras, seguramente por las prisas en aprobarla. Ha sido una pena que no se pueda modificar con el acuerdo del PSOE-Podemos, pero parece ser que las cosas han enconado y ayer lo dejó bastante claro Pachi López, de que tiempo había, pero que voluntad parece que no hay mucha. David. Muy buenas, por cierto, ¿cómo está? Bueno, bien, estoy bien. ¿Cómo va el restaurante? Bien, no nos ¿Bien? podemos quejar. Bueno, eso es bueno. No nos podemos quejar. Que, bueno, metiéndonos en materia, yo respecto a la ley, sí es verdad que estoy de acuerdo cuando Blanca Fernández dijo que se le había avisado al Consejo de Ministros de que tendrían que poner una disposición transitoria, creo que se llama así en términos juristas, para evitar la revisión o matizar más. Por lo demás, es una ley que se adhiere o está dentro de la ley, o sea, de la ley, no, de lo de joder, no me sé la palabra, de Estambul, un sí, convenio, el convenio de Estambul. No es el único país que tiene una ley similar. Puedo decir Suecia, Reino Unido, Irlanda, Luxemburgo, Alemania, Chipre, Islandia, Bélgica, Portugal y Grecia, 11 países más que tienen una ley similar. La Unión Europea, bueno, el Parlamento Europeo quiere hacer una ley similar en toda Europa para tener unos cauces similares en todo el mundo. Y luego hay que entrar en la parte política, esos son los partes técnicos en los que podemos ver cómo está la política a nivel. Y luego en política nacional hay que darle la enhorabuena al Partido Popular, porque ha hecho picar el anzuelo de la trampa al Partido Socialista. Yo solo quiero terminar, todo el mundo dice que hay que reformarla, pero que hay que reformarla porque aunque endurezcan las penas, no pueden, ya las que se están revisando o los que han pedido o se han solicitado revisar, ya no van a poder, digamos, utilizar la reforma, ya tendrán que utilizar esta. Entonces no hay nada que diga, lo vamos a reformar y estos no dan la solución, hay que reformarla, pero ¿el qué? Paula, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida de nuevo. Perfectamente. A lo mejor hoy voy a ser aquí la nota discordante. No pasa nada. No estoy totalmente de acuerdo con Emiliano. En el Partido Socialista sabes que muchas veces discrepamos, en una parte sí, en otra no, porque yo no estoy de acuerdo con que una ley sea mejor solo y exclusivamente si endurece las penas. No comparto que se les rebaje las penas a violadores condenados,
pero tampoco comparto que hayan sido miles de violadores, como nos dicen, que hayan salido a la calle. Con uno solo que vea rebajada la pena ya nos tiene que hacer reflexionar para modificar. ¿Pero modificar en qué? Y hay una cosa que, como decía David, nos ha hecho caer en la trampa, y después abundaré más. Martín Pallín, que no es ministro del Gobierno, pero sí es un jurista de reconocido prestigio, decía que en este debate se opta obviando un tema muy importante, que son el resto de aspectos positivos de la ley, que pienso que tendré después tiempo de desgranar. No solo está el tema de las penas, sino el tema de la prevención, el tema de evitar que se produzcan dentro de lo posible esos abusos y acompañar a las mujeres para que puedan sentirse arropadas cuando van a denunciar esos abusos. Luego, el problema de la ley es que el Gobierno no ha sido capaz, y tengo que decirlo, ha sido un poco inútil, una parte del Gobierno y la otra. No ha sido capaz de fijar en la población los beneficios de la ley con todas las medidas que hay del título 1 al título 7, y hemos dejado que la alarma social se instala solo con las medidas del título 8. Hay que modificar el título 8, ¿vale? Pero en paralelo vamos a ser capaces de defender y explicar el resto de medidas que son muy positivas para las mujeres. Mariano Rodríguez, ¿cómo está? Bien. ¿Bien? Un poco no me aclaro yo con el tema este de la ley del sí a sí. Bueno, de momento yo puedo estar de acuerdo o no puedo estar de acuerdo con Emiliano, porque a mí es que las introducciones estas que me marcan la pauta en cualquier tertulia no me gustan, ¿sabes? Estas introducciones a mí no me gustan, porque yo tengo mi criterio propio. Y claro, es como ha dicho, acaba de decir Paula, yo creo que esta ley es buena ley, pero lo que pasa es que no se ha sabido bien explicar. De eso ya se encargan otros. Hay que ver lo lenta que es la justicia en España y lo rápida que ha sido en aplicar esta nueva ley, la justicia en España. Pero claro, lo que no se ha dicho es que otros países de Europa y el Parlamento Europeo quieren que la Unión Europea imite la ley del sí es sí contra la violencia de género que se ha aprobado aquí en España. Aquí en España hay países que la van a adoptar. Modificarán lo que tengan que modificar, pero que la ley es buena. Y luego también, ya para terminar, porque no quiero gastar el minuto que tiene, dice que así los órganos judiciales alertan cómo en esta ley que se va a modificar ahora no contemplan previsión normativa alguna relativa a la revisión de la sentencia firme en la forma de disposición transitoria, que es lo que ha dicho Pallín, que entonces es lo que se va a modificar ahora. Les pongo antecedentes porque es una información y ahora doy paso siguiente ya para iniciar el debate, porque la reforma del PSOE de la ley solo es sí, recupera las penas previas, suben cuando hay violencia o intimidación. El texto recupera penas de 1 a 5 años para agresiones sexuales y la violencia aumenta a las mínimas en todos los casos. No cambia el artículo del consentimiento, pero incluye la violencia como un subtipo penal y no como agravante. Ese es el texto del Partido Socialista. Manuel Tabás, empezamos ya el debate. La ley de garantía y libertad sexual no se ha hecho deprisa y corriendo. Tampoco ha surgido como la seta con las primeras lluvias de otoño. En esta ley ha participado el Ministerio de Igualdad con sus 16 asesores, el ministerio que más asesores tiene, junto con otros ministerios de su misma cuerda política, como son el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que tiene 22 asesores, y el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, que tiene 21 asesores, todos cobrando entre 40 y 60.000 euros. Ha participado el Ministerio de Justicia, con sus 12 asesores, ha participado el Consejo de Estado, ha participado el Consejo General del Poder Judicial, ha participado el Consejo Fiscal y los fiscales. El Consejo General de Poder Judicial avisó de que podía producirse rebajas de pena. La Asociación de Mujeres Juristas, TERMI, mujeres juristas, no juristas sospechosos, mujeres juristas, avisó, no una vez, sino por 2 veces, tanto al Ministerio de Igualdad
como a los distintos grupos parlamentarios de que esto se podía suceder. Aquí en IMAX Televisión, cuando tuvimos este debate, se avisó por la parte de la bancada de la derecha, principalmente por dos mujeres, por Rosa Porra y Carmen Quintanilla, de las rebajas que se podían producir. Ahora, hecho el desaguisado, es muy difícil volver a cambiarlo. ¿Por qué? Por la sencilla razón que aunque se reforme o se cambie la ley, vamos a tener tres leyes. La antigua del 95, la ley llamada del sí es sí y la nueva reforma. Y hay dos principios jurídicos, que es indubito pro reo, que significa siempre lo mejor para el acusado. En nuestro argot, cuando jugábamos a las cartas, era ante la duda la más cojonuda. Y la irretroactividad de las leyes, porque nuestra Constitución la garantiza siempre lo mejor para el condenado. Y siempre se van a acoger a la ley del sí es sí, que rebaja las penas. Solamente a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de esta reforma, con lo que pongan, si se publica el día 20, si yo lo cometo el 21, se me podrá aplicar la nueva reforma. Mientras tanto, seguirá habiendo excarcelaciones y seguirá habiendo rebaja de penas. Rosa. No puedo hablar. ¿Por qué? Porque lo ha dicho todo también, Tabas, que sinceramente es que me he quedado sin palabras. Solo tengo que decir que no puedo decirlo mejor que tú. ¿Qué ha pasado en esta ley? No se ha hecho de manera lenta. De ninguna de las maneras. Ha habido un contubernio perverso entre los dos socios de gobierno. Y este contubernio tan malo, que estaba todo lleno de chapuzas, tiene que llevarles a una crisis, que es la tremenda crisis en la que estamos. No solamente ella no habló con los órganos obligatorios de información, que no son vinculantes, pero tiene suficientes asesores y se la avisó. Y hay una serie importante que aquí está y no lo vamos a leer, de asociaciones que pusieron de manifiesto lo que podía ocurrir. Entre ellos, como decía Tabas, que me ha dejado sin palabras, Temis. De Temis sé muy bien lo que les dijeron. La anterior directora era compañera mía del despacho y la directora actual también. Y es más, no solo que Sánchez lo sabía, sino que dijo, ya no habrá ninguna víctima que se sienta desamparada. Qué orgulloso me siento de esta ley. ¿Qué ha pasado con la ley? No ha pasado nada. Ha pasado que Montero, que no es jurista, dice estupideces como si la ley del sí es sí es la ley de la soberanía popular. Cáete. Hombre, la votó el Congreso, que es la soberanía popular, y sacó mayoría. Por lo tanto, tampoco es una cosa de Déjame que termine. Montero y Berlarra dijeron el otro día, estamos haciendo jurisprudencia. Me he vuelto a caer de la silla. La jurisprudencia solo la hace el Supremo y no ellas. Como resulta que han salido, que se han beneficiado de la ley 400 y pico, no miles, que no han salido, que han visto lógico, pero lógico, ¿no? Han salido 28, verás, para entendernos, bueno, 400. Tú me escuchas, escúchame, esos 400, escúchame. Siempre escucho. Gracias, no han salido. ¿Pero qué significa? Que si les quedaba 5 años de cárcel, le quedan 2. Y si les quedaban 2, les queda 1. Luego hay 400 y pico beneficiados y 28 o 30 que han salido. Aun cuando modifiquen la ley, los beneficiados ya están beneficiados, porque no puede haber efecto retroactivo en lo que les perjudique. ¿Cuál ha sido el tema de la ley? Yo te lo digo y lo hemos acabado aquí muchas veces y no eran las preguntas que nos hacía el moderador. El hecho es que como es más papista que el Papa y ella tiene que estar siempre protegiendo a las mujeres en una sobreprotección equivocada, ha mezclado en una coctelera el abuso, la agresión, la accesión carnal, la amenaza y claro... Y dice que no va a cambiar el moderno ni el consentimiento. Óigame,
Si no hay consentimiento... No, te callas. No, llevas mira. un rato y es que Si eres no hay- jurista y deberías de ser... No, yo no qué soy sé, jurista. tenemos una responsabilidad. No, verás, eres abogado. si no hay entiendes de derecho. Pero Coño, Un momento, estamos tanto momento, la noche, momento, pero es que no Verás, se pueden decir medias verdades. Un momento, por favor, Sí. que aquí el que da la palabra, creo que Verás. por el momento soy yo. Si no hay consentimiento, no hay delito. El otro día hubo una gala de cine, lo sabéis, y denunció una actriz porque un productor dice que le puso, palabras de ella, las manos en las tetas. Con la ley del sí es sí, esto que es un abuso ya es una agresión. Hombre, no, y ese ha sido el problema, que lo ha metido todo en una costelera. Julián. Bueno, la verdad es que la ley tiene muchas cosas positivas, pero no vamos a negar la evidencia. Ha tenido una, al menos, muy negativa. No sé cuántas más habrá por detrás, pero al menos una. Y no podemos negar la evidencia. Se han beneficiado más de 400 personas, más de 400 abusadores, violadores, pederastas de esta ley, de la deficiencia que tiene esta ley y, sobre todo, del tiempo que se está tardando en rectificarla. Porque, claro, todas las personas que tienen una sentencia en firme en estos momentos pueden acogerse a esta ley, y se podrán seguir acogiendo a esta ley, se podrán acoger a la rectificación una vez que se publique, que ya será para el mes de marzo, y cuando esas sentencias salgan a partir de esa rectificación. O sea, no podemos negar la evidencia de lo que se ha hecho, que está mal y que está muy bien que lo rectifiquen. Pero es que, además, hay otro problema, y es que se está dando mucho dinero a asociaciones, a no sé qué, a no sé cuántas, y sin embargo hay casas de acogida que no tienen presupuesto. ¿Y qué coño tiene que ver esto con la ley? Porque son las mujeres... ¿Qué Pues tiene que ver con la no, ley? pero yo estoy hablando de presupuesto ahora. Pero yo estoy hablando de presupuesto, que ya que hablamos del tema de la violencia de género, también hay que contemplar que en un momento determinado, en vez de desviarse el dinero para otros temas, se dedique de verdad a vigilar a las personas que atentan contra esas mujeres. Pero al margen de eso, ya sabéis, más de 400 personas, y eso es innegable, se han beneficiado de esta ley mal hecha en ese sentido. Para que vean que la vida es así, en la Audiencia Provincial de Navarra rechazó rebajar la pena de un miembro de la manada tras la ley de solo sí es sí. La defensa de Ángel Boza, que es el integrante de la manada, pedía rebajar los 15 años de prisión hasta los 13 años y 9 meses. Pues bien, en dicho documento, la magistrada de la Audiencia Provincial alegaron que la pena de 15 años de cárcel resulta igualmente susceptible de imposición con arreglo a la nueva regulación de los delitos contra la libertad sexual. Hay casos en los que se rebajan y otros casos en los que no. Manuel, ¿qué tal? Bueno, pues nada, yo viendo esta ley, pues, hombre, tiene algunas cosas positivas. Manuel, una cosa, por favor, el micrófono, se tiene que... Eso es, mejor. Esta ley tiene algunas cosas positivas, es la primera vez que se trata el tema, esto va dirigido a las chicas en las discotecas, es la primera vez que trata el tema de la mina, o sea, la burundanga, para aunar la voluntad de las mujeres y luego violarlas. Esto es la primera vez que recoge. En cuanto a los jueces, pues bueno, pues los jueces son personas que legislan con su ciencia y su conciencia. Y la misma cosa, el mismo delito, un juez lo interpreta de una manera y otro juez lo interpreta de otra. Pero eso es normal, eso es totalmente normal. Antes ha dicho Rosa que qué tremenda crisis tenemos. ¿Qué crisis tenemos? En el gobierno, eso nos pregunta el moderador, la crisis en el gobierno, que hoy era el día que vencía el plazo y el gobierno ha dicho ya no cuento con el Ministerio de Igualdad y el PSOE solito con el mismo PSOE va a modificar la ley. ¿Te parece poca crisis? Pero todavía van a llegar a un acuerdo. Hoy era el día de plazo y la modifica solo el gobierno. Esa es la crisis. Pues vale. Y bueno, pues que tiene cosas positivas la ley, que la ley ya se dijo en la anterior reunión, aunque no era el tema, que el PSOE iba a coger el toro por los cuernos y la Sobre iba... todo perdiendo votos, pues claro. Bueno, es que cuando se legisla hay que hacer cosas, unas veces pensando en los votos y otras veces incluso sabiendo que se van a perder. Pues claro. Porque eso es legislar. Pues, claro, eso es legislar, sí, exactamente, eso es legislar. En función de los votos. David. Bueno, mira, En función de los votos. Qué pena. cuando salen los temas que vamos a tratar en la tertulia, procuro ver todas las tertulias, leer varias columnas
Y digo, cuando digo todos, digo desde escuchar a Pablo Iglesias en la base o leer Público, hasta incluso, aunque me cueste, como se suele decir, una copa de vino, escuchar las tertulias, las 13 televisión. O sea, solo vérmelas todas para sacar las conclusiones. Hay muchas más. No, digo el aspecto de votar. Pues Digo, nunca le escucho, entonces, sabe más que yo. bueno, ya sigo yo. Cuando se saca una ley, si algo saqué en conclusión es que aparte de que no se ponen medidas o se ponen soluciones a lo que se quiere reformar, sino se dice hay que reformar, pero no se dice el qué. Pero sí es cierto que cuando sale una ley nueva, los condenados que afecten por esa nueva ley deben de ser revisadas de facto, no solo con esta, sino con todas. Y tenemos una responsabilidad aquí y en todas las tertulias de decir o de ser honestos con la realidad. Ya el Tribunal Supremo, que no se ha dicho aquí, ha dicho que las condenas mayores se deben de mantener y las medias también, porque tal y como dice el Código Penal, que se ha olvidado aquí otra vez de decir por gente que tenéis más conocimientos de derechos que yo, que dice que si la condena está dentro del abanico de años que pueden condenarse, no se debe de modificar. El Tribunal Supremo lo ha dicho. Pero la ley... El Supremo no ha dicho eso. Claro, te ruego no que lo me puede perdones. El Supremo Bueno, luego lo buscas. El Supremo se tiene que atener a la ley más beneficiosa. Ha sentado jurisprudencia. No digas que lo salió que la no es noticia el verdad. otro día, lo vi. O sea, que lo puedes buscar. Pues lo has leído mal. Sí, claro, no sé leer. Aquí no saben leer nada más que los de OK Diario. Las condenas no las rebaja la ley, las rebajan los jueces. Y de hecho, también, será mentira, según Rosa, el 36% se han beneficiado de esa rebaja de las condenas que se han revisado. Pero es que suele pasar eso siempre que el Partido Socialista, anteriormente que gobernaba en solitario con algún apoyo puntual, o ahora el gobierno de coalición, saca una ley que sea progresista. Porque el propio José Luis Rodríguez Zapatero sacó una ley de violencia de género que fue la más recurrida por ser inconstitucional. Y él mismo dijo públicamente en un programa a Pablo Iglesias, le dijo, esta ley, no os preocupéis, no se va a juzgar hoy ni mañana, se juzgará con 2 o 3 años, como las que yo sacaba. Y para concluir, hay que decir que sí es verdad que han aglutinado abuso y agresión, pero hay que reconocer que hay unos agravantes que se deben de ir utilizando, y en algunos casos, en la hora de las rebajas, no se han utilizado los agravantes. Paula. Venga. A ver por dónde empiezo. Pues por el inicio. Querido Manuel, me parece fuera de lugar que en una intervención muy concreta sobre una modificación de una ley tengas que aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para decirnos cuántos asesores tiene cada ministerio, cuánto ganan y decir que se está de alguna manera despilfarrando el dinero público. Yo entiendo que tienen los que tengan que tener para realmente funcionar. Pero bueno, lleva razón, cada uno lo percibe como lo percibe. Que el Consejo General del Poder Judicial, por eso simplemente yo te digo mi opinión, que creo que también tengo libertad en democracia para decírtela. Totalmente. Perfecto. Que el Consejo General del Poder Judicial avisó, es cierto, pero lo has utilizado de una manera torticera, porque el Consejo General solo avisó de las penas máximas y no de las penas mínimas, que es donde se está produciendo el problema. De aquello que el Consejo General del Poder Judicial avisó que fueron las penas máximas, se modificó después del primer borrador de la ley, que fue el que estudió el Consejo General del Poder Judicial. Probablemente si el Consejo General del Poder Judicial, que sí puede crear de alguna manera una cierta jurisprudencia, hubiera avisado también de las mínimas, igual... Vale, pues muchas gracias, no soy jurista, pero igual también se hubieran modificado. Pero yo vuelvo de nuevo a el corazón de mi intervención. No quiero que ningún violador salga a la cárcel antes de tiempo. No quiero que ningún agresor sexual vea reducida su pena. Pero sí que quiero que la sociedad española reflexione sobre un tema. Y a mí me parece importante porque lo he reflexionado mucho a lo largo de mi larga experiencia. Y no soy feminista de última generación ni de postureo. Creo que los que me conocen saben de mis profundas convicciones. Entonces, creo que en este debate se está partiendo de premisas
falsas. Estoy contigo. No podemos abrocharnos una camisa bien si nos equivocamos en el primer botón. Es evidente. ¿De acuerdo? O bueno, te lo puedes poner de coja, que yo soy... Bueno, yo soy mucho de coja. La crispación colectiva que se ha generado creo que tampoco es el escenario idóneo para deliberar sobre estas cuestiones. Pero, Rosa, lo que no me gusta, y no sé si... ¿Cómo decirlo? No, dímelo con que, claridad. Con claridad, siempre hablo con mucha claridad, es que hables de un gobierno de coalición como un contubernio perverso. Claro, mira, el contubernio judeo-masónico ya nos enseñó Franco a lo que se refería. Pero me has entendido lo que quería decir. Claro, demasiado bien. Los votos de unos radicales para poder seguir en el poder. No, bueno, en el poder para poder cambiar cosas. Parece que querer el poder por para parte de los progresistas... Para mantenerse. No, pero Bueno, mantenerse en el poder, ¿para qué? Creo que también la derecha cuando está en el poder se quiere mantener. Pero ahora estamos hablando de estos. Yo quiero el poder. Y yo quiero que los progresistas... Tampoco, si no enterado. Perdón, Yo no enterado. perdón, que voy a terminar. Con claridad, contubernio. Rosa, por favor, yo te he respetado. Yo a ti. No, perdón. me estás interrumpiendo. Perdón. Continuemos. Creo que los progresistas queremos el poder, y queremos el poder para poder cambiar cosas como se están haciendo. No solo con el solo sí es sí, la reforma laboral, la subida del salario mínimo, un montón de cosas que a lo mejor tenemos ocasión de debatir en otro momento. Ahora, cuando los progresistas quieren el poder, es el poder por el poder. No, ¿verdad? Cuando la derecha quiere el poder, es porque es natural que la derecha gobierne. No creo que esta coalición se le deba llamar contubernio. Pero yo se lo llamo bueno, pero yo opino que no creo que se deba llamar contubernio. Es verdad que 400 condenados van a ver rebajadas sus penas de 4.000, un 10%, demasiados, debería ser un 0%. Pero los ciudadanos tienen que saber que son 400 de 4.000. Y yo os hago otra pregunta. El follón que se ha montado en Lleida, porque un violador de Lleida ha salido a la calle. Ha salido en enero, tenía que salir en julio. ¿Realmente las mujeres están menos protegidas porque salga 5 meses antes? Claro que no, claro que no. No, claro que no. ¿Mariano? Ay, no, he perdón. terminado. Venga, por favor. No porque haya penas mayores, las mujeres van a estar más protegidas. Claro que en el 95 se cambió el Código Penal y se endureció y no se han reducido el número de delitos, todo lo contrario, Pero han si aumentado. estoy de acuerdo contigo. En las sociedades más democráticas, como Noruega o Dinamarca, donde las penas son menores, hay menos delitos. En las sociedades más duras, como en Estados Unidos, que se llega hasta la pena de muerte para otra serie de delitos, hay más delitos. Luego no asociemos mayores penas con reducción de delitos, por favor. Que estoy de acuerdo contigo. Lo que he dicho al principio, y creo que tendré ocasión de decir después, la ley no solo se reduce a esto. Hemos hecho una simplificación que poco favor le hace ni a la democracia ni a las mujeres. Exacto. La ley se llama, porque le estamos llamando la ley de solo si es sí, es garantía de libertad sexual. Mariano. Efectivamente. Yo creo que tenemos la idea clara. Las dos partes. Hay quien la apoya y hay quien no la apoya. Yo estoy de acuerdo con mi compañera Paula que nadie está de acuerdo que ningún violador ni ningún maltratador pueda rebajar su pena. Nadie está de acuerdo. Que la ley se han podido equivocar, bueno, pues habrá que corregirla, pero siempre. Pero con lo que estamos de acuerdo, lo demás no. Oye, por favor. Ya, pero es que estás diciendo Bueno, pues que no estamos de acuerdo. Oye, paso de la palabra. Ya No, Mariano. No, Mariano, por favor. Te lo pido, por favor, Mariano. No, paso. Mariano, por favor. Estoy diciendo que la situación que estamos viviendo en España ahora mismo, podemos tener dos ideas distintas. Unos que creen que la ley se ha equivocado y otros que piensan que la ley puede estar correctamente. La acaba de decir tú ahora mismo. El Tribunal Superior de Navarra. Resulta que, fíjate, el tema de la manada, el tema que nos dieron con la manada y que ahora mismo la magistrada dice que se va a mantener la pena, yo ya hago una pregunta, ¿qué pasa? Que en los tribunales superiores, donde hay un juez, una jueza progresista, un magistrado, no se rebaja, y donde no hay un juez progresista sí se rebaja la pena. A ver, alguien que me explique a mí eso. Podéis ver todas las notas de todos los casos de todos los sitios, ¿quién manda en esos tribunales?
Fijaros quién manda a los tribunales, si son progresistas o son conservadores. Veréis cómo la ley que dice la ministra Irene Montero, que es de interpretación de los jueces, pero que la ley para ella es correcta. ¿Estamos en periodo de debate? Estamos en periodo de debate y me ha pedido la palabra Manuel Tabás. Vamos a ver. Después yo. Sí, claro. Estoy de acuerdo efectivamente con... También ha pedido Manuel, David. Estoy de acuerdo con María, efectivamente. Hoy, las personas que están haciendo las rebajas de pena son mayoritariamente juezas, no jueces. Y también hay muchos jueces progresistas los que están haciendo rebajas de pena. Pero es que no es malo ser ni progresista ni conservador. Es una dicotomía que estamos haciendo tontamente, porque una persona a lo largo de su vida pasa por muchas etapas y por muchas circunstancias. Y no es más bueno ser progresista ni es más malo ser conservador. Dicho lo dicho, te diré que el problema precisamente reside en las penas graves, en lo que antes era agresión sexual. Ahí es donde se están produciendo las rebajas, porque antes teníamos abusos sexuales y agresión sexual. Los abusos sexuales, que eran las penas menores, son las que están aumentando al unificarse con agresión sexual. Y las agresiones sexuales, que antes tenían las penas mayores, son las que ahora se están rebajando. Ese es el problema que está teniendo esta ley. Por eso, la del 95 introdujo una serie de circunstancias para que no se produjese, cosa que en esta nueva ley se ha omitido. Y de esos lodos, o sea, de esos barros vienen ahora mismo estos lodos. ¿Está usted de acuerdo con la ley? Yo estoy de acuerdo con cualquier cosa que beneficie a las mujeres, que por cierto, y no me cuesta ningún trabajo reconocerlo, el Partido Socialista siempre ha sido un defensor de las mujeres. Las mujeres, principalmente socialistas, son las que han luchado por sus derechos, tanto en el franquismo como con la transición, y ahora esta ministra y este Ministerio de Igualdad lo que ha hecho es dividir el feminismo. Las feministas clásicas, las socialistas de toda la vida, ahora no están de acuerdo. Y ahora es un feminismo selectivo, un feminismo que pone al hombre en la diana, porque lo que hay que buscar es la igualdad entre hombres y mujeres, no demonizar a los hombres. Rosa, por favor. Nosotros teníamos el Código de la Democracia, que es el código cuando estaba Felipe González. De ese código al día de la manada no ha habido problemas. Ha habido perfectamente los determinados tipos y la calificación de cada uno de los delitos. ¿Ha habido problemas? Pues no, hasta que llega la manada. Y ahora quieren cambiar el código al modelo de la manada. Eso es una estupidez. El cambiar el código al modelo de la manada. ¿Cuál era el modelo de la manada? El de toda la democracia, y no ha habido problemas. En la sentencia de la manada, un juez falla de manera diferente, y hay que tener en cuenta una cosa: el que juzga es un juzgador. Claro. Un juez falla, tiene un voto diferente, pero luego hay una instancia superior que es la del Supremo. Entonces, sí que pienso, y lo pienso de verdad, que Irene Montero necesita mantenerse a costa de movimientos que no son normales en su puesto. Y por eso hace esta ley del sí es sí, para protegernos. Más allá de la Constitución y de las leyes que tenemos, no me va a proteger Montero. Entonces ahora Montero, para reforzar su ley, que le va a dar igual, porque él la va a reforzar el Partido Socialista, dicta 10 medidas muy importantes de refuerzo, que son de alto coste y de bajo rendimiento, porque estamos en lo mismo. Medidas que dicta Montero: proteger a las víctimas de violencia sexual. Lo teníamos, eso lo ha dicho hace 2 semanas. Doblar los juzgados exclusivos de violencia y extender a los juzgados de violencia la libertad sexual. Otro bien delito. Reforzar la Fiscalía de Violencia contra la Mujer. Lo teníamos. Aumentar el número de agentes dedicados exclusivamente a la protección de víctimas. Que les metan en la cárcel la mayor protección. ¿Cuántos agentes vamos a tener? ¿Uno por mujer violentada? Tercero, mantener puntos violeta. Otra medida, asistencia gratuita a las víctimas. Dios mío, lo teníamos. De verdad la gente lee esto y dice: ole la Montero.
Aumentar el número de dispositivos. No, yo no quiero dispositivos, yo quiero privación de libertad. No quiero un dispositivo porque el agresor es un ejecutor. Reforzar las unidades de valoración de forense integral. Luego, ¿qué es lo que está haciendo? Gastar y gastar y gastar en medidas que existen. Grupos de formación especializados en violencia machista e instruir a todo el personal de justicia. Y luego ayuda psicológica y psiquiátrica. Todo esto lo tenemos. Estas las reformas de su ley. ¿Qué es lo que tiene de malo la ley? Teníamos un código que funcionaba. No necesitábamos este pollo que ha montado. ¿Qué tiene de malo la ley? Que los delitos no son una coctelera y los ha mezclado todos y ya está dicho. Aparte de eso, todo lo que has dicho, Paula, pues claro que estoy de acuerdo contigo, pero no porque sea una ministra de Podemos hay que aplaudir lo que esté mal, pues de ninguna de las maneras. Yo no aplaudo Julián. ni a Paje ni a la ministra de Podemos. Estás defendiendo a ultranza, a mí me va a proteger. Tengo Perdóname, que hacer un Julián. comentario, porque hay cosas que no entiendo, bueno, las entiendo, pero hay veces que... En mi anterior intervención, yo estaba hablando... Había un momento que he hecho un inciso relacionado con la prevención, hablando de que por qué no se ponía más presupuesto, por ejemplo, en las casas de acogida. Se ha interrumpido mi intervención. Claro. Sí. Y yo he seguido mi intervención, normalmente. No he dicho, ya dejo de intervenir. Bien. Además, precisamente, creo que ha sido Mariano el que me ha dicho, ¿pero qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Yo he seguido mi intervención sin ningún problema. Dicho esto, al turrón. Muy bien. Te voy a comentar una cosa. Yo, Paula, el hecho de que se reduzcan las penas no significa que la cosa vaya a ir mejor en estos casos. En estos casos. Yo no quiero un Estado que sea, bueno, pues muy castigador en ese sentido, que endurezca las penas al máximo. Pero estamos con lo que estamos. Estamos con agresores sexuales, estamos con pederastas, estamos con personas que, dicho por psiquiatras, no tienen recuperación ni rehabilitación fácil. En otros casos estoy de acuerdo contigo, pero en este caso concreto en el que nos estamos centrando hay que tener en cuenta casi, y quizá exagere, pero podríamos llamarlo así de alguna manera, que estamos con enfermos incurables. Que esas personas, cuanto menos tiempo estén en la calle, no todas, pero la mayor parte, mejor. No hablo de una pena, pero sí... Que nos cargamos el derecho español. Ya, no, pero no voy a ir. Voy a decir que no es bueno que esa gente se le reduzca la pena. Sí. Porque ponen en peligro a nuestros hijos, a nuestras hijas, correcto, a nuestras mujeres. Entonces, en otros casos de otros delitos, pues bueno, pues sí, porque hay veces que una persona por robar en un supermercado para comer se puede tirar 5 años de cárcel. Es un decir, pero ocurre, desgraciadamente. Y yo estoy en contra de eso. Pero aquí estamos hablando de lo que estamos hablando. Y a propósito del tema de que en un momento determinado una audiencia provincial, las mayorías están acogiéndose al indubito pro reo, pero hay algunas, como la que acabas de mencionar, que ha adoptado otra decisión. Pero es que, claro, al eliminar el concepto de abuso que era necesario, pues se amplía el tipo penal al convertirlo en un único tipo. Y entonces los jueces lo que tienen es demasiado poder de interpretación. Y claro, ahí estamos, en que hay algunos jueces que solo interpretan como que puede poner a esa persona en la calle aplicándole el descuento de la pena o aplicarle el descuento de la pena, y hay otros que no lo ven así. Pues pero es sencillamente por eso. Claro. Uno no coincidió. Claro, pero es por eso, porque al eliminar el abuso, pues se abre por completo el abanico de las penas y los jueces pueden decidir entre unas y otras. Debo recordar el número de teléfono del WhatsApp, que lo va a poner mi compañero Fernando ahí en la pantalla, 643 58 63 28. Un mensaje que dice: hablar así de la justicia dice poco de la división de poderes y al final de la democracia. Y al final de la democracia para Mariano. Es el tema que te querían comentar, Mariano. Ahora te lo especifico un poquito más. Manuel Alarcos. Bueno, pues no, a mí de todo este tema lo que más me preocupa, estoy en parte de acuerdo con Julián en decir que son personas que son delincuentes y a su vez también son enfermos. Entonces, pues claro, el tema de estas personas, no quiero creer que en las terapias que les dan en las cárceles, pues alguna de estas personas se regenerará y pensará. Porque al violador ni siquiera le basta la castración química, ni siquiera la física.
un violador que esté ya en un último extremo de lo peor, pues está demostrado que ni siquiera con una castración física se cura, y menos con la castración química. Pero esos ya son casos muy aislados, muy aislados. En la mayoría de la gente no es así. Muchas veces pues, puede ser un violador que ha habido incluso alguna mala interpretación, algún violador que luego se arrepienta profundamente de lo que ha hecho. Y si un violador se arrepiente profundamente de lo que ha hecho y se somete a terapias, pues posiblemente alguno de esos se pueda recuperar para la sociedad. No obstante, sí debe de haber una vigilancia muy importante para estas personas que salen, estos violadores que salen, debe haber una vigilancia muy importante, y no estaría de más incluso que se les instalara una pulsera para que hubiese un seguimiento más eficaz de estas personas para evitar, porque es preferible que haya 4 violadores con una pulsera, y si con eso se evita que haya una mujer violada, pues mira, pues bien, pues muy bien la medida. Entonces, si eso no se va a poder evitar nunca, Pollito. Déjame, por favor. No, pero con las pulseras déjame, no nos interrumpamos, por favor. Entonces, pues yo lo que tengo que decir que el sistema penitenciario español está hecho para que los presos salgan de la cárcel mejores, claro, no para hacerlos peores. Si una persona ha cometido un delito X, se trata de que salga de la cárcel y se pueda reinsertar socialmente. Y si algún violador se puede reinsertar, si realmente se arrepiente en la cárcel, si se somete a las terapias y ese hombre deja de ser un peligro, pues qué cosa más buena. Igual que un maltratador, ¿no? David. Igual. Bueno, pues yo... El otro día no dijo lo mismo. Yo voy a partir de varias preguntas que me surgen y varias propuestas que veo. Cuando se dice que, por ejemplo, que se aglutina agresión y abuso sexual, es por lo que pasó precisamente en Navarra, que hubo uno que interpretaba que era abuso porque solo lo grababa. Porque entendía que, en fin, muchas historias que, bueno, a los abusos, que son las penas mínimas, se le ponen agravantes, según tu caso sea, se le ponen agravantes. Entonces, por lo tanto, aunque sea dentro de abuso, es una pena u otra. La ley, que no se ha dicho aquí, introduce la sumisión química, que antes no estaba porque antes no se conocía o no estaba tan extendida como ahora, y una cosa muy importante es hacer sentir a las mujeres más seguras, porque antes había un sector que se dedicaba pues en las calles, en las discotecas, en los bares, a ir tocando el culo, tocando las partes de las mujeres, y eso no tenía una pena, no estaba recogido, entonces lo recogen. Como bien decía un analista, decía, es normal que lo aglutinen porque no es lo mismo. Y perdona, David, te voy a incidir en eso de la manada. El acusado de grabar el vídeo no hizo ningún abuso, claro, pero permitió eso. Entonces, eso es lo que quiere Irene Montero, que fuera juzgado. Fue una vejación. Claro, eso es una vejación, entonces, claro, lo que quieres decir, como bien decía un analista que entendía algo más que yo de leyes, no es lo mismo que le caigan 9 años de cárcel a una persona por tocar el culo a una mujer. Entonces, por eso empieza desde poco a mucho. Luego, ¿por qué también la Unión Europea, después de tantos años, quiere acaparar una ley parecida? Porque hay una sentencia del 99 en el que se dictó que una mujer que había sido violada había sido solo abusada porque llevaba pantalones y se necesitaba una complicidad con el abusador para poder porque había violación. Por lo tanto, se quiere volver a establecer uno sin preguntar por cómo ibas vestido, cómo iba vestido. Y concluyo una cosa muy clara. Termino, que se me había quedado en el tintero con lo de la manada, había un periodista, un director de un medio condenado por difundir datos sobre la chica en el que se intentó desacreditar su actitud. Esa es la sociedad. Y luego voy a concluir solo con una cosa. Aquí no hay que equivocarse. Feminismos solo hay uno: el que lucha por la igualdad entre el hombre y la mujer. Todos los demás matices son machismos encubiertos, que no nos olvidemos. Paula. ¿Es la última o...? Porque sí. Más o menos, ¿no? Bueno, para brevedad. Para mañana. Vamos, Paula. No, porque nos hemos dejado algo.
de la ley hemos dejado muchas cosas, que era la del consentimiento, que me vais a decir que ya estaba en la ley anterior. Obviamente, si no pero el consentimiento afirmativo, quiero decir, yo creo que esta ley introduce un matiz que es importante. Y cuando yo decía antes que el Gobierno, ni la parte socialista ni la parte de Podemos, se ha remangado a fondo para explicar bien las cosas, han dicho el consentimiento está en el núcleo, pero no han explicado lo que es. No hay que tocar el consentimiento, pero no han explicado lo que es. Yo creo que hay un matiz muy importante. Hasta ahora, la carga de la prueba estaba sobre todo en la mujer. Es decir, tenía que demostrar que ella no había querido y tenía que probarlo, lo cual era una segunda victimización. Es decir, a una mujer le preguntan, oiga, ¿pero usted cómo iba vestida? Pero había bebido, como el voto particular de la manada cuando decía, hombre, es que en una situación de jolgorio pueden pasar esas cosas. No pueden pasar esas cosas, porque en una situación de jolgorio entre hombres a uno no lo violan. ¿Cerró bien las piernas? ¿Usted se resistió bien? O no sé, estoy un poco bruta, pero bueno, es para que me entiendan. ¿Usted se resistió bien? ¿Usted ahí cerró bien las piernas para que no la violaran? Pidió ayuda, gritó, se defendió. Sabemos que en muchos casos una mujer, ante una situación que sabe que es irremediable, lo mejor que puede hacer es cerrar los ojos y decir, bueno, que pase de mí este cáliz y que hagan lo que tengan que hacer, con lo cual no puede demostrar si hubo violencia o no. Y es el hombre el que tiene que demostrar que la mujer dijo que sí. ¿Y cómo se demuestra eso? Bueno, pues ahí están los jueces. ¿Cómo se demuestra eso? Ahí están los jueces, para eso son juristas, para ver si a la mujer le hacen preguntas comprometedoras como esa. ¿Os recordáis hace muchos años? Perdóname, Rosa, déjame terminar que te voy a dejar. Pero si no he hablado, es que me ves las Por favor, continuemos, que es que me voy a publi. Medio segundo. Medio segundo Decía que quiero todo había yo. funcionado bien. ¿Recordáis aquella primera sentencia de la minifalda? Porque a mí no se me olvida. Iba a hablar de ella, claro que me acuerdo. Aquella sentencia donde un jefe le tocó el culo y Después se de pasó comer, un poquito con una la sentencia en Vigo. Con la trabajadora, con la secretaria, porque es que lo estaba provocando. En los efluvios y la digestión. Continuemos, por favor. Entonces, bueno, ¿Me permites ahora? yo tres conclusiones. La primera, no se puede legislar a golpe de titular. Quiero decir, ahora hay que reflexionar Exacto. mucho lo que cambiamos. No podemos legislar respondiendo a ese difuso concepto de alarma social como la que se ha generado. Hay que tener la cabeza fría y los pies calientes para que estemos a gustito. Los cambios penales no pueden ser solo subir las penas sin reflexionar previamente las consecuencias que tiene. Y yo, Rosa, no estoy de acuerdo contigo con que la ley solo haga subir gastos para una serie de cosas que ya hay. No, he dicho con las 10 medidas que ha dado de refuerzo. Se regulan propuestas integrales. No me lo cambies. Se regulan propuestas integrales, se regula la creación de centros. En Ciudad Real vamos a tener una, recordáis que lo vimos, nos lo explicó la delegada, en la antigua sede de la Cruz Roja. Correcto. Centros integrales de atención a la mujer. Se va a considerar delito, que antes no lo era, la difusión de vídeos vejatorios. Perfecto. Se va a considerar delito la prohibición de la publicidad de la prostitución. Aunque el vídeo sea consentido. Se va a considerar delito la violencia económica. Pero si me parece perfecto. Con esta ley yo creo que hay 4 cosas importantes. Se avanza. ¿Y por qué no han cambiado la ley Mariano. anterior? No solo en lo último, se avanza con una coeducación igualitaria, vuelvo a la coeducación. Se avanza con una buena formación sexual, porque evitaremos delitos si los jóvenes están bien formados y no se forman solo por los vídeos pornográficos. Se avanza visibilizando, informando y sensibilizando a todos los sectores sociales de lo que es deleznable. Es decir, todavía oímos a mucha gente progresista, y yo oigo a muchos amigos cuando dicen, cuando la chica esta de la Arandina, hombre, es que se fue con ellos a una casa, ya sabía lo que iba. Pues no, pues claro que no. Mariano. Pero claro que Mariano. no. Y se avanza con medidas de intervención social. Mariano. Si estoy de acuerdo contigo, Paula. Yo creo que, para concluir, hacer la última intervención, yo creo que la gran diferencia entre la anterior ley existente y la actual
es que se igualan los tipos de delitos y se modifican los artículos del Código Penal del 178 al 194 bis del Código Penal. Antes se diferenciaban entre abuso sexual y agresión sexual. Aplicado en la segunda una mayor condena y con la nueva ley que fue aprobada, no la aprobó el Gobierno, sino la aprobó 205 diputados, a pesar de los informes que había en contra, el delito de abuso sexual desaparece. Estamos de acuerdo en eso. ¿Cuál es el resultado? Ahora mismo los que cometen lo que equivalía a un abuso sexual se les incrementa la pena, pero a los que cometen lo que antes equivalía a agresión sexual se les reduce, porque ambas se han igualado y ya no hay diferencia entre ellas. ¿Me permites que termine con una cosita? Pero es que si es 10 segundos, sí. Muy rápido. Venga. Ambos dos, mi querida Paula y David, se han metido con el código anterior al 95, en la que el juez enjuiciaba a la víctima con elementos externos al acto, que era una violación. Llevaba usted falda corta, ha entrado en la casa, ha hecho tal. Ese era el código anterior. Era el cambio de la carga de la prueba. Juzgaban elementos externos al acto. Según esa ley, según ese Código Penal, el caso de Dani Alves, como la mujer entró en el cuarto de baño con Dani Alves, aunque fueran 20 minutos después, bueno, sí, no hubiera sido una agresión. También es verdad, perdón, Paula, que ahora mismo está complicado para un hombre demostrar si así ha habido consentimiento o no. Yo tengo 40 años, si esto hubiera ocurrido hace 20, creo que hubiera habido problemas. No estaría detenido. Usted ha coqueteado con él y ha entrado al cuarto de baño porque él la ha llamado. Ahora está más y usted, exactamente. Hubiera habido problemas. El caso es que va a traer cola. Hemos pasado de la presunción de inocencia en algunos casos a eso iba. A la presunción de culpabilidad en algún otro, porque ahora mismo todos estamos seguros de que Dani Alves es culpable. Que es cierto que hay que proteger a la mujer ante este tipo de casos, porque ha habido muchos casos en los que nos ha ido la mano a todos los hombres y, como dije, con la violencia de género tenemos que pagar justos por pecadores. Exacto, pero hay muchos momentos en los que la presunción de inocencia es complicada de defender. ¿O no? Para unos o para otros. O para unos para otros. La víctima, y ahora ya no. Exacto, y eso es lo que tenemos que cambiar. Claro, pero claro que sí. Vamos a hacer un descansito, vamos a probar este vino más de Gaula que se disfruta en este momento, porque es una excelente recrievo de variedades macabeos y verdejo de vino fresco que acompaña de maravilla nuestra tapa que nos acompaña en el día de hoy. ¿Está rico, David? Está muy bueno. ¿Sí? ¿Tú que estás acostumbrado a esto? ¿Está rico, Julián? Está bueno. ¿Y el vino, Rosa? A mí me traéis siempre un vino que no sé por qué os contesto, porque me evado. Pues nosotros nos vamos a la publicidad. Dime, Manuel. Yo lo voy a probar ahora. ¿Tuya o falta la mía? No, esa es para ti, porque yo ya digo que yo comer a estas horas mejor dulce. Yo no soy de mucho de salado, así que disfrútala tú, que yo te la cedo. Que yo no tomo tapa. Que volvemos en unos minutos y hablaremos de esa cumbre entre Marruecos y España, esa ausencia del rey de Marruecos, Mohamed VI, que ya les digo que es que en el año 2022, de los 12 meses que conforman 2022, 9 meses estuvo fuera de Marruecos, pero eso lo comentaremos dentro de unos minutos. Hasta ahora. Segmentos TV ya es una realidad y parte de una base muy simple: hacer posible una idea desde su concepto hasta el acabado final sin pasar por intermediarios. Con equipos técnicos de última generación. Salas de reuniones,
camerinos, centros de postproducción, salas de realización, construcción de decorados, servicio de catering y un impresionante plató de más de 1.400 metros cuadrados. En Segmentos TV, hacer realidad una idea es además de posible, fácil y cómodo. Y al estar situados en Puerto Llano, a 1 hora en AVE desde Madrid, podemos ofrecer los precios más competitivos del mercado, optimizando así los costes de producción y garantizando la máxima calidad en el acabado final de sus producciones. Nadie más puede ofrecer unas mejores condiciones para llevar a cabo cualquier tipo de producción, desde ficción para televisión hasta programas de entretenimiento o producción de proyectos cinematográficos. Nunca hacer realidad una idea había sido tan fácil y asequible como ahora, desde nuestro centro de producción. Segmentos TV, la productora. No todos se pueden anunciar en televisión. Los anuncios en televisión son caros. ¿Pero sabes que la televisión es el medio más impactante y el que más vende? Anúnciate en televisión. Anúnciate en IMAX Televisión. Tertulia Ciudadana con Julián Avilero. Y 32 minutos de la tarde de este martes 7 de febrero de 2023. Volvemos aquí en directo en Onda Cero Puerto Llano y IMAX Televisión a la tertulia ciudadana. Tenemos que grabar los debates del entretiempo, del tiempo de publicidad. Hemos hablado de la ley del sí solo es sí, de esa ley de garantía de libertades sexuales, y pasamos a lo que fue noticia durante la pasada semana, esa cumbre de alto nivel entre España y Marruecos. Una cumbre que iba a ser la cumbre que confirmara la plena normalización de las relaciones entre Rabat y Madrid tras acumular 8 años desde la última reunión de alto nivel, que se denomina RAN, y muchos sinsabores en una relación vecinal con más desacuerdos
con qué sintonía. Ya saben que la semana pasada debatimos aquí sobre ese asesinato de un yihadista que tenía una orden de extradición y debatimos también en la tertulia ciudadana si era culpa de España o de Marruecos por exigir que se devolviera ese ciudadano marroquí a su país de origen. Pues bien, recuerden que Pedro Sánchez no fue recibido por el rey de Marruecos, Mohamed VI, que, como les decía antes del parón, ese rey se pasó 9 de los 12 meses del año 2022 fuera de Marruecos. Ya saben que es uno de los reyes más ricos de todo el planeta, tiene un hotel de alto lujo allí en Marrakech, tiene 2 aviones privados. El caso es que tiene dinero por castigo, valga la redundancia. Ojalá yo tuviera la mitad o el 10% del dinero que tiene él. Sabores y sinsabores de esa cumbre de Marruecos. Manuel Tabas, ¿qué tal? ¿Cómo está de nuevo? Bien, antes para decirte que no es solo el hombre más rico de Marruecos, tiene un patrimonio de 5.000 millones Correcto. de euros, tiene 12 palacios, 1.100 sirvientes, 600 coches de lujo, por supuesto tiene hoteles, bancos, empresas y demás. Y tiene la categoría de sagrado, porque defiende directamente de Mahoma. Es el 36 descendiente. Él en una votación dijo que no era... Ha renunciado a sagrado por inviolable, pero no ha renunciado a las riquezas terrenales por los beneficios celestiales, que es distinto. Y tiene más cosas. Y tiene más cosas. Tiene a Pedro Sánchez. Y tiene a Pedro Sánchez. ¿Sirvió para algo esta cumbre, Manuel? Vamos a ver, desde mi punto de vista, y es mi opinión, Paula, para mí ha sido un fracaso en cuanto a intereses económicos para España y ha sido un desastre en cuanto a estrategia política para España. Primero, porque no arrancan ningún compromiso con Rabat respecto de Ceuta y Melilla, solamente de que vamos a respetar la esfera de soberanía marroquí. Nosotros siempre la hemos respetado. Ellos son los que no han respetado. Te recuerdo el caso de la isla Perejil, que fueron ellos los que atacaron. No ha sacado ninguna inversión para las empresas españolas. Sin embargo, ha regalado 800 millones de euros al rey de Marruecos, que gestionará el propio rey de Marruecos, cuando ya hemos dicho las riquezas que posee. Es como el título de la serie mítica esa, hombre rico, hombre pobre. Le ha dado plantón, eso es el peor. En todas las cumbres RAM, reuniones de alto nivel, tanto por dirigentes socialistas como por dirigentes del Partido Popular en el gobierno, todos se han entrevistado, bien con su padre, Hassan II, bien con su hijo, Mohamed VI, tanto en Rabat como en Marrakech. Únicamente Pedro Sánchez va a pasar a la historia por no haberse entrevistado con el rey. En ningún sitio, solamente le pusieron la foto del rey para que la viese durante su comparecencia y un teléfono para que pudiese hablar personalmente con él. Y lo peor para mí es que España, si antes había hablado de la autonomía porque era sobre el Sahara Occidental, porque era lo más creíble y demás, ahora ha cedido completamente la soberanía a Rabat, pasando por el derecho internacional, por las resoluciones jurídicas de la Unión Europea y por las distintas resoluciones de la ONU, que desde el año 75, 47 años ya, se han hecho 74 resoluciones, donde Marruecos y el Sahara son 2 países distintos, y el Sahara es el que debe decidir si quiere ser independiente, pertenecer a Marruecos, pertenecer a España o irse a la Luna. Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues me estoy constipando. Debe ser del fragor del debate. Del fragor del debate, ¿no? Sí, porque empiezo a notarme muy cargada. ¿Sirvió para algo esta cumbre, Rosa? ¿Me hablas de cumbre? Sí. Es que no ha habido cumbre. ¿Qué ha habido? Una cumbre es una reunión periódica que se hace entre jefes de Estado y de Gobierno. Como no ha estado el jefe de Estado, ha ido el jefe del Estado del país invitado, pero del país que recibe, que es el jefe de Estado, el rey, no estaba. Por tanto, no ha habido una cumbre y no ha sido de alto nivel. Digamos que ha sido una cumbre descafeinada y de medio nivel. Eso no ha sido una cumbre de Estado. Yo creo que Hassan Mohamed, que no estoy en Hassan, que era su padre, creo, no ha querido recibirle tranquilísimamente, no le ha querido recibir, y o este no lo sabía nuestro presidente y lo ha obviado, o allí se ha enterado. El tema está en que Mohamed VI, creo yo, que tiene amortizado a Pedro Sánchez. Primero, estaba muy enfadado con él, porque la primera visita oficial que hace históricamente todos los presidentes de España
es a Marruecos. Y él me dice un espectador que, pero creo que lo has dicho, que el jefe del Estado español es el rey y tampoco estuvo. El jefe del Estado es el rey y el jefe del gobierno es Sánchez. ¿Fue reunión entre jefes de gobierno? No. Es que estás equivocado. Rosa, que te lo apuntillan porque estás equivocado y has dicho jefe de Estado por Pedro Sánchez. La persona que nos lo apuntilla es muy bien. Yo he dicho que una reunión es entre jefes de Estado o de gobierno. Nuestro jefe de Estado es el rey y el primer ministro, que es el primer ministro, es Sánchez. Y allí se unen los dos papeles, jefe de Estado y de gobierno, en el rey, que no estuvo presente. ¿Que os gusta más que digamos que hubo cumbre? Yo no lo voy a decir porque no hubo cumbre. Entonces, es verdad que ha estado muy complaciente o haciendo que era complaciente Mohamed, hasta que ha conseguido lo que quería, las intenciones sobre el Sáhara. A partir de ahí le tiene amortizado. Primero, porque la visita oficial de todos los presidentes de gobierno en España, la primera visita es a Marruecos, que él vino de moderno y se fue a Francia, lo que le irritó profundamente. Y la segunda es meter a escondidas a su mayor enemigo, que era el jefe del Frente Polisario. Por lo tanto, una vez que le tiene amortizado, ya está. ¿Qué dice nuestro ministro de Asuntos Exteriores? Claro que va a decir ante el plantón, ¿qué dice? Que eso no es importante. Lo importante ha sido el resultado. Ah, no había terminado. ¿Cuál era el resultado? Es que eso me recuerda a carnaval. No nos importa. He venido, exacto. ¿Cuál era el resultado? El resultado era conseguir asegurar las pautas a seguir sobre el Sáhara, del que no se habló. Y solo dijeron y se comprometieron a no hablar nada que moleste al país vecino. Luego no se va a hablar del Sáhara, pero tampoco ha reafirmado el tema de Ceuta y Melilla, que lo ha callado, y que Marruecos quiere anexionarse, y jamás han pertenecido al Reino de Marruecos, Ceuta y Melilla. Por tanto, 800 millones, una visita, un plantón y no ha habido cumbre. Antes de dar el paso a Julián Gómez, Emiliano García Paje, en un acto en la mañana de este martes en Fuensalida, ha vuelto a hablar de la ley del sí solo es sí. ¿Por qué no quieren reconocer hoy que se ha hecho una chapuza con la ley? Porque eso les llevaría a hacerse la pregunta que se hace mucha gente en España, si deben dimitir o no. Julián. Que dimitan. Bueno, ese es mi parte. Bueno, yo creo que por cosas menores se han dimitido otros ministros. Bueno, y si nos miramos en el espejo de Europa, dimiten por cosas mucho menores. Pero vamos a la Asunción y Corcuera en España, sí. Por mucho menos. No, y Masín Huertas el otro día contando lo que contó. Pero al margen de eso, vamos a la cumbre. Yo en la cumbre creo que el éxito más importante lo han tenido las empresas españolas. Que han ido de la mano del presidente. Esa es, bueno, tú ya, yo no quiero meter ahí ya ahora mismo la política. Ahora te voy a hacer una pregunta del presidente del gobierno. Sí, ha sido para las empresas, aunque nos va a costar 800 millones de euros en una cosa que se ha hecho, un acuerdo que se ha hecho, que me parece muy bien hecho. Todo lo que sea apoyar el mundo empresarial allá para empresas de España, bueno, si fuesen de Puerto Llano todavía mejor, o de Ciudad Real, para empresas de España, me parece muy bien hecho. Pero luego después, yo sigo pensando, y no me crucifiquéis, por favor, yo sigo pensando, quiero saber qué es lo que le ha pasado a nuestro presidente con el presidente de Marruecos para cambiar de actitud con el tema del Sáhara y para que nos veamos envueltos en esta diáspora de servilismo que yo estoy viendo de nuestro gobierno con relación a Marruecos. Para venirse de una reunión, de una cumbre, ¿no? De una cumbre, de altos vuelos. Era cumbre. Sin precisar lo más importante, que son las fronteras de Ceuta y Melilla. Se han dejado en prueba. Y luego, sin matizar otro tema todavía más importante, porque es el tema relacionado con las fronteras y la devolución de migrantes. Ahí no se ha avanzado en nada. Que era a lo que se iba. Entonces, volviendo al inicio de mi interpretación, yo lo único que veo, y me alegro, me congratulo de ello, de que ha sido beneficioso para las empresas españolas, para muchas empresas españolas, Paula, de la mano de Pedro Sánchez. Y porque dice un espectador
¿por qué no fue entonces Antonio Garamendi? Pues por las relaciones tan buenas que tienen con el gobierno de España. Pues bueno, Arcos. Bueno, yo voy a hacer un poquito de historia hasta el día de hoy. No, da tiempo. En Marruecos, a los niños desde pequeños se les dice que el Gran Marruecos es Marruecos, Ceuta y Melilla y el Sáhara Occidental y las Canarias. Tal es así que al principio de la democracia se creó un partido independentista, el M-Payaz, Movimiento para la Liberación del Archipiélago Canario, liderado por Antonio Cubillo y financiado por Marruecos, y se movía como le daba la gana por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Tuvo un accidente este líder, quedó en silla de ruedas y desapareció este movimiento y su líder. Luego las cosas cambiaron a peor para el pueblo saharaui. Y España se apartó de la legalidad internacional y se apartó de la resolución de las Naciones Unidas y se alineó con los intereses de Marruecos, que no son los mismos que los de España. El balance económico entre España y Marruecos es claramente favorable para España, que pone más dinero que Marruecos y encima no se digna a recibirnos en la cumbre entre España y Marruecos. El todopoderoso líder de Marruecos se va de Marruecos para no recibir al presidente del gobierno de España, para dejar claro que no nos mira de igual a igual. Las relaciones entre Marruecos y España nunca han sido buenas, pues los intereses entre ambos estados son distintos. España tiene una monarquía parlamentaria y Marruecos tiene un parlamento monárquico. ¿Qué habría en la información que Marruecos robó con el espionaje del Pegasus para que esté pasando todo esto? A la cumbre han asistido Pedro Sánchez y 11 ministros. Hemos tenido aquí nosotros a Rabat. Ellos llegaron además del jefe del Estado, el señor Asís, 12 ministros. Pero el rey de Marruecos es el que de verdad manda en Marruecos, política y religiosamente. En el punto 8 de la cumbre, en cuanto al Sáhara Occidental, no se habla nada de Naciones Unidas, ni de los derechos del pueblo saharaui, ni siquiera se les menciona. Todo esto es debido a que Marruecos tiene su primo de zumosol en los Estados Unidos y con este apoyo se ha convertido en la actualidad en el gendarme del Magreb. David. Bueno, yo la percepción que recibo es, y aunque me ha arañado un poquito el argumento mi amiga Rosa, es como fue Sánchez primero a Francia, pues yo creo que ahora el rey de Marruecos le va a dar la misma, en plan decir, primero vas a venir sin que yo te reciba y luego ya el propio rey Mohamed VI ha hecho unas declaraciones en el que lo volverá a recibir como honores de jefe de Estado, cosa que no es tampoco necesaria porque no es el jefe de Estado, como bien se ha comentado por aquí. En realidad era una cumbre entre iguales, primer ministro de allí, aunque pinte poco en el poder, y el primer ministro de aquí. Son reuniones de da igual. No. Luego, eso por un lado. Hombre, no. Establece a tener cierta normalidad en las relaciones entre Marruecos y España, porque al fin y al cabo hay que reconocer que es nuestro vecino más próximo y nos guste, más nos guste, como en algunos vecindarios, pues siempre te tienes que llevar bien con los vecinos, te gusten más unos o te gusten menos. Más allá de todo eso, entramos en otra política, es el de la Unión Europea. España es la entrada, junto con Italia o incluso con Grecia, de la entrada a la Unión Europea. Y entonces es la propia Unión Europea la que debe de empezar a colaborar o a establecer unas líneas generales para toda Europa y para decirle, por ejemplo, al rey de Marruecos, ojo, que si tú te intentas meter con Italia o con España, bien por las Islas Canarias, Ceuta o Melilla, estás metiéndote en territorio OTAN. Cuidado. Tiene Estados Unidos detrás. Bueno, pero que te quiero decir que esto. Y luego, respecto a las fronteras de Ceuta y Melilla, ahora mismo entra menos gente que antes de la pandemia. Hay que tenerlo claro también. Paula. Porque no han abierto las fronteras, ya había una promesa firme. Voy a abrir un poquito el debate. A ver, Rosa, no fue una cumbre. ¿La cumbre hispano-francesa de Barcelona fue una cumbre o no fue una cumbre? ¿De qué? ¿Vamos a hablar de la cumbres? Última. ¿Vamos a hablar de cumbres? Porque ahí estuvo Emmanuel Macron,
que no es que sea el primer ministro, es el presidente y jefe de Estado de la República Francesa. De verdad no sabes cómo sé las diferencias. Y no estuvo el rey de España para recibirlo, estuvo Pedro Sánchez, que es solo primer ministro. Y los franceses... Es presidente del gobierno. Y los franceses creo que no se han sentido ninguneados. Bueno, era por incordiar un poquito. No te preocupes. Pero no lo lleva el rey a ningún sitio últimamente. Porque va delante de él. Por lo mismo que tú. Ahora abrimos el debate, pero por favor... Luego abrimos ese debate. Venga. Tú sabes que no eludo ninguno. Por incordiar un poquito. Vale, que tengo mensaje de los espectadores. Entiendo que hay temas suficientes para justificar esa reunión. No le queréis llamar cumbre, Manuel, te compro el término, reunión de alto nivel. Hay temas comerciales, temas de aguas territoriales, inmigración, lucha contra el yihadismo, y en tema de inmigración, que a todos nos preocupa tanto, solo desde que se han normalizado un poquito las relaciones con Marruecos, en el 2022 se redujo en un 26% la inmigración ilegal, y hay un acuerdo de colaboración en la lucha contra las mafias. Y en enero del 2023, que es el único dato que tenemos, porque todavía estamos empezando febrero, se ha reducido en un 70% respecto a enero del mismo año. Por lo tanto, cuando hay diálogo, las cosas funcionan. En cuanto a los 800 millones, yo creía que era una línea de crédito para las empresas españolas que vayan a invertir allí. No es que le hayamos dado dinero a Marruecos para que se lo gaste. Sí, has dicho que se le ha dado dinero, o lo he oído mal, perdón. Ha sido Rosa, perdón. No, al rey de Marruecos para financiar proyectos, Es una línea de crédito para facilitar las inversiones de los empresarios españoles. ¿Quién lo va a gestionar? Vamos a ver. España. Vamos a ver. Marruecos va a sacar a licitación más de 45.000 millones de euros en modernización y desarrollo de infraestructuras. Los empresarios españoles quieren optar a ese pastel y están en muy buenas condiciones de hacerlo, porque van a ser infraestructuras de transporte, donde somos pioneros en la Unión Europea, infraestructuras en renovables, donde las empresas españolas pueden competir con cualquier otra empresa. Van a ser toda una serie de licitaciones donde nuestros empresarios pueden licitar y por lo tanto pueden generar riqueza para nuestros empresarios, por lo tanto indirectamente también para nuestro país. Mariano, Claro. Mariano, empieza el debate. Mariano. Si seguimos estando de acuerdo. Son los mejores los españoles. Es bien cierto que las reuniones de alto nivel hispano-marroquíes son reuniones de gobierno y que, por tanto, ninguno de los respectivos monarcas ha presidido ninguna desde las 12 hasta ahora que se han celebrado, desde que se firmó el acuerdo de amistad. 8 años sí. Perdón. Por favor. Buena vecindad y cooperación desde el año 1991. ¿Ya, Mariano? Un desplante, como están diciendo y expresando algunos tertulianos, un desplante y un ridículo que el rey de Marruecos no se lo hace a Pedro Sánchez, no. Se lo hace al presidente del gobierno de España, elegido democráticamente. Se lo hace a la Casa Real y se lo hace a todos nosotros, al pueblo español. En esa parte estoy de acuerdo con Evidentemente, nada de eso se niega, que las relaciones económicas mejoren con una exportación en el año 2022 que han superado los 10.000 millones de euros en el pasado año, asentando la posición de España como el primer socio comercial de Marruecos y que ya se haya superado el millar de empresas españolas presentes en el mercado. Es nuestro mejor cliente, Marruecos, creo por los datos. Empezamos el debate. Pero verás, estoy de acuerdo con Mariano, pero si esto no lo discute nadie, que los empresarios están en un buen momento y que tienen una línea de financiación, que el desprecio no se lo ha hecho a España y no a Pedro Sánchez, pero estaba enfadado con Pedro Sánchez por las dos cosas que anteriormente he indicado y no voy a decir ahora. Y del tema de la inmigración ilegal y la colaboración que iba a haber y cómo lo iban a contener, os recuerdo
que el último atentado yihadista que hubo, que mató al sacristán, que era de Marruecos, no le reconoció para no tragarse el marrón de tenerle allí. Por ejemplo. Pero fue un atentado yihadista porque el juez todavía está dudando que fuera una persona así. El señor... Tienes que hablar de yihadismo y terrorismo. Bien, lo suprimo complejo. todo. El señor que mató al sacristán, por ejemplo, y que estaba buscado, no le quiso admitir, y ya ha ocurrido varias veces con atentados de ciudadanos marroquíes en España, no los reconoce y no los trae. Manuel. O sea, ¿de qué me habláis? Si no se habló de nada. ¿De qué me habláis, hombre? ¿Te llamas Manuel, Paula? No. Venga, por favor. Vamos a ver, Paula, mira que te quiero. Yo soy como Santo Tomás, hasta que no meta los dedos en la herida no me lo voy a creer. De momento lo único que ha hecho es darle 800 millones de euros para que lo gestione el rey de Marruecos. No le ha dado 800 sí. millones. Ha abierto una Bueno, línea de crédito para las empresas pero españolas. ¿quién? Es que hay diferencia, ¿eh? Joder, Si nos es ha que está ofendido siempre con España. la puntilla. Estamos Nos de ha acuerdo. ofendido Ha España, abierto una no le línea de defiendas. crédito, pero quien lo va a gestionar el rey marroquí, lo único que se ha conseguido ha sido una declaración conjunta de apoyo a las universidades. Es decir, que tanto las universidades públicas y privadas españolas abran sedes en Marruecos, lo que era el Plan Bolonia. Y permíteme que haga la gracia, porque lo publican los periódicos. No es el Plan Bolonia, por lo visto es el Plan Begoña, porque es su mujer la que trabaja en ese sector. Mira, eso me parece indecente. Bueno, Eso me parece indecente. Y lo machista, retiro, si porque así te siempre gusta. estáis Mira, buscando eso y eso. dice un lo retiras, espectador por que la favor. línea de crédito es equivalente a la entrega de dinero. Al final, un crédito es dinero. Pero no es lo mismo. Pues es que el La espectador... línea de crédito para es las que- empresas que inviertan. Pero no para lleva el rey de razón, Marruecos. pero es que lleva razón. De todas formas, nos ha hecho un feo a España. ¿Por qué vamos a defender la posición de Pero si Marruecos? yo no la estoy Paula, defendiendo, yo es estoy que estáis hablando- buscando. No, yo no la defiendo. No recibió a Sánchez y está mal. Vamos a ver, punto. no defiendo eso. Lo que Hizo sí un feo. defiendo es que Sánchez, con los ministros, hayan hecho el esfuerzo de ir acompañando a los empresarios para buscar lo Un mejor esfuerzo para las no, empresas un esfuerzo españolas. no. Perdona. Su obligación, Dale, no es dale, un esfuerzo. Perdona. Es su obligación. Y sin Garamendi, como bien apuntaba antes Y no Julián. se ha Sin llevado- Garamendi porque el día de antes le firmaron el salario mínimo interprofesional sin llamarlo para negociar. Sí, Todo los lo habían defendemos. llamado y no quisieron ir. Eso no es del todo cierto porque Eso no Garamendi es cierto. Garamendi dijo una frase que se va a quedar para la Sí. posterioridad. Me invitas a cenar, pero pago yo. David, No, pero claro, es que eso es así. O sea, tú eso subes- dijo Garamendi, no yo, ¿eh? Claro, pero Julián, ¿sabes por qué dice eso? Porque tú subes el salario mínimo interprofesional, pero quienes los vamos a pagar somos nosotros. Bueno, Lo dijo por eso. Y lo vamos a Sí, venga, recuperar por en favor. la sociedad porque se va a gastar más dinero y por lo tanto vamos a tener Ese más- será otro debate. Eso se lo dice- Otro debate. El salario mínimo interprofesional será otro debate. hablamos del debate de los demás. David, tertulianos, David, que se David. está concentrando David, demasiado. venga. Mira, creo que hay que ser justos. Vamos a y sí es verdad que hay un error de diplomacia, sobre todo el ministro de Asuntos Exteriores debería de haber sabido o debería de tener controlado si de verdad le iban a hacer el desplante o no. Sí es verdad que Mohamed VI últimamente o en los últimos años se ha, como diría yo, borbonizado demasiado. En plan, es un poco más, se ha dedicado ya más pues a viajar a ciertas fiestas y poco... Eso, como diría Paula, me parece una falta de... No, no me parece una falta de respeto. Iván Luego, Falcón. respecto a los... yo lo he retirado. Yo no se he interrumpido a nadie. Yo no lo voy a, Venga, por favor. yo no lo voy a retirar y yo no lo voy a retirar porque me parece. David, Pau, por Pues, favor. Entonces, cuando criticamos que se le da una línea de crédito de 800 millones, como dice Fran, se los han regalado. Nadie habla de que no es nada nuevo. Aznar en el 2003 ya le dio 450 millones de la misma manera. Se ha doblado. Creo que también ha subido. No vale lo mismo una cosa en el 2003 que vale Sí, en el que sí, 2023. sí, yo no estoy en contra. Ahora, también hay que tener en cuenta que al fin y al cabo creo que la figura de Pedro Sánchez, quizás como le queda poco de legislatura, si en un caso consigue formar gobierno, ya sea porque gane o porque consiga mayor apoyo parlamentario, va a ser diferente a la de ahora, porque ahora mismo lo están ninguneando demasiado y sin embargo no se están dando cuenta que a nivel europeo y a nivel en otros países está en la élite como líder político, porque siempre, personalmente, prefiero tener de mi lado a Francia antes que un rey como el marroquí. Que cuando... Manuel,
Necesitamos a Marruecos, David. Bueno, lo primero, Yo he dicho que el prefiero. más conflictivo de los vecinos. Dime. No, pero Alarcos. Pollito. Bueno, el pollito, refiere al pollito para no liarnos. Bueno, pues en el tema de la frontera Marruecos, pues seguirá haciendo el cacho hasta ahora. Cuando intente abrir la frontera y cuando intente cerrará. O sea que no tenemos nada en eso. Luchará todo lo que pueda por quedarse con Ceuta y Melilla, porque eso está en su ADN. Hay también cosas muy importantes, que es el tema, que esto se paralizó, pero que es una cosa importantísima, que es la construcción de un puente subterráneo entre Europa y África, y que es una cosa absolutamente necesaria para los dos continentes. Esto ya se lleva pensando en ello un montón de años, y esto es una cosa que se debe hacer lógicamente con dinero de la Unión Europea y con dinero de la Unión de Estados Africanos, para el desarrollo de tanto de Europa como para el desarrollo de los países africanos. Y a mí lo que... Manuel, así que me voy, que se acaba el programa, que le dé prisa. Que no vaya a acabar. Lo de Pedro Sánchez a Marruecos, una empresa, pues estuvo bien. Yo el fallo no lo... No llevo empresarios. Sí, llevó ministros, llevó 11 ministros. Llevó 11 ministros. ¿Cómo lo va a llevar? ¿Cómo lo va a llevar? Y llevó ministros de todas las ramas. Y eso, si al final vale para que España tenga... bueno, será bueno para España, para que sea bueno para España. Me voy. No lo dudo. Solo me duele el daño que le han hecho a España. Que dice un espectador que dice que no le queda solo poco de legislatura, le queda poco en el gobierno al señor Pedro Sánchez. Ojalá. Bueno, eso ya es lo que decida, lo que digan los votos, la democracia. ¿A usted le gusta el carnaval? Porque ahora, en estos momentos, se está desarrollando en Cádiz el concurso de agrupaciones, y el artista Antonio Martínez Ares pues dedicó una copla de sus letras al proceso del pasado 3 de noviembre en la Hermandad de la Macarena y esa retirada de los restos de Queipo de Llano. Les dejamos con eso y nos volvemos a ver el próximo martes, que será el día de San Valentín, que espero que haya más amor entre todos nosotros. Adiós, sonrían y sean felices. De noviembre a la francesa sacan los restos de un castellano, manan la sangre desde la tierra del asesino Queipo de Llano. La cofradía llevaba años apurando la detrás.